Estefanía Arauz Falcón. Ella presentó el libro ayer y nosotros queríamos tenerla con nosotros, así que la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Claro. Mana, a mí me quedó ahí cuando dice, cuando lo cotidiano se transforma en algo perturbador. Ay, Dios, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien. ¿Todo bien? Gracias. ¿Estás feliz? ¿Cómo fue anoche esta presentación? Bueno, movilizante, hubo muy buena convocatoria, por suerte, así que fue en Cúspide de Yerbabuena. De paso agradezco a la gente de Cúspide que la verdad que muy bien con todo. Y lo presentó Isabel Arauz, que es doctora en letras y es, muy grosa Isabel, así que muy contenta que haya sido ella también. Y bueno, se vendió casi todo anoche. Intersticio, ¿qué es? Intersticio es un título que andaba dando vueltas porque en realidad una de las cosas que hablábamos anoche es que nunca se nombra esa palabra en el libro, de hecho, en ningún lado. Y tiene que ver con ese espacio entre medio de. Y como el libro narra la historia del vínculo entre una hija y una madre que está enferma, que a lo largo de los años va empeorando su situación de salud hasta que muere. Y es todo este vínculo contradictorio que existe entre la relación de una madre con una hija, va yendo y viniendo en el tiempo desde la infancia hasta la vida adulta de ambas. Y va contando historias en el medio, situaciones que le suceden a la madre, situaciones que le suceden a la hija. Y ese intersticio para mí significaba como ese entremedio que tenemos en los vínculos, ¿no? De esas cosas que decimos, de las cosas que no decimos. Y esa relación que hay y esa relación tan ambigua. Esa familiar que es ambigua, ¿no? Y contradictoria con los afectos. Una hija y una madre, pero bueno, cada uno cuando lo va leyendo va transformando esos personajes de cierta manera. Bueno, ¿no? es como la literatura. La literatura se completa siempre con alguien que lee del otro lado, si no el libro termina siendo un objeto decorativo, te diría, prácticamente en una biblioteca, en una mesa. Además, en qué momento uno lo agarra el libro para leerlo, ¿no? Y cada lector le pondrá lo suyo y se sentirá identificado o no, o movilizado con la propia historia, obviamente. ¿Y a vos qué te moviliza de esta historia? Y yo creo que a mí lo que más me moviliza y siempre me interesa mucho cómo abordar eso es la cuestión esta de los vínculos, de las relaciones humanas. Claro. Sobre todo. ¿Vos estudias medicina? Yo estudié 3 años medicina. ¿Qué pasó? Bueno, tuve una gran crisis después, abandoné y en un año sabático que me tomé entre comillas, me fui al palo del arte. Estuve más de 15 años en las artes visuales, enseñando pintura y bueno, y también participando de exposiciones y haciendo mi propia producción. Hasta que en el 2017 retomo algo que siempre había tocado como muy superficialmente, que es la actuación. Entonces retomo en el 2017, pero ahí ya un camino como mucho más importante, ya con formación y empezando también a trabajar con algunos trabajos publicitarios, sobre todo en Buenos Aires. Y paralelamente, cerca de la pandemia, empiezo a escribir. Y empiezo en la pandemia a hacer tutorías con... Pero empezás, perdón, a escribir recién, o sea, antes de chica, en algún momento escribías algo, tenías algo. No, yo siempre leí mucho, nunca había escrito y empecé naturalmente con una necesidad de escribir, de plasmar en un texto cosas que a mí me pasaban. Y empiezo tutorías en la pandemia con una chica que es escritora, que es muy buena escritora, Camila Fabri. Y ella, mientras yo le mandaba mi material, en estas idas y vueltas, me dice en un momento, para mí estos no son relatos aislados, para mí esto es una novela, así que como empecé a encararla desde ahí. Y en el 2024, 4 años, termino la novela porque yo dejaba escribir por periodos largos de tiempo. Iba y volvía, hasta que en el 2024 la terminé. Y bueno, empecé a mandarla a editoriales a ver... ¿Y qué tiene una novela? Viste que ya te decía, es una novela estos textos aislados. Claro. ¿Cómo se arma una novela? ¿Tiene que tener cierta cantidad de páginas? Sí, en realidad esta novela podría entrar dentro de lo que le llaman nouvelle, que son novelas cortas. ¿Sí? Pero sí, es una novela porque un cuento siempre tiene una determinada cantidad de páginas, no puede ser tan extenso. Bien. Entonces sí, entraría dentro del género novela. Para los que por ahí no leen en casa o quieren leer la primera vez, una novela, es una novela corta porque estamos hablando de 100 páginas. Lo cual también es positivo para la gente que le cuesta por ahí engancharse y leer y ve un libro grande y dice, ay,
que es Fiaca. Claro. Sí, es una novela y en que se lee en estas 100 rápido. páginas relata una enfermedad que comienza la madre a transitar y le informa a su hija. Claro, o sea, es una enfermedad que comienza a transitar esta madre y en estos idas y vueltas el relato va presentando en el medio vueltas al pasado de la época de la madre en la que no estaba enferma. Claro, va y viene en el tiempo. Viste que las madres con las mujeres es una... Sí. ¿La pasaste? ¿Vos? ¿Qué cosa? Personalmente esas relaciones... Sí, por supuesto. Sí. Y la paso, hoy tengo una hija adolescente. La vas pasando. Hoy tengo una hija adolescente que es que todo lo que uno dice... Está mal. Está mal, ¿no? Está blanco, mal. negro. ¿Y qué dice la familia de la novela? No, están muy contentos. Sí, porque relata, bueno, mucho una historia familiar, digamos. ¿Te llamó la atención alguna pregunta de anoche por ahí? ¿Se animó la gente a hablar? No, nadie preguntó. Isabel presentó, me hizo muchas preguntas, me hizo hablar bastante. Pero no, nadie se animó a preguntar así delante de todo el mundo. No, sí, después la gente obviamente se acerca y te dice cosas. ¿Y qué te dice? ¿Qué te pregunta sobre y hubo la novela? Hubo de todo. Hubo gente que se me acercó llorando, hubo gente que identificada, movilizada, hubo gente que se me acercó, bueno, muy feliz. Hay como... ¿Y quién te acompañó en todo lo que tiene que ver la estética y por qué esta estética, no de una cuchara? Mira, la estética la marca mucho los parámetros de la editorial. Todas las editoriales tienen como sus parámetros de publicación y fue todo un tema porque la editorial me proponía una cosa, a mí no me terminaba de gustar, terminé hablando con un gran diseñador gráfico que es Andrés Di Lulo y él en un par de días me resolvió la tapa del libro, así que le tengo que agradecer porque casi terminó siendo de psicólogo mío en esos momentos. Esa cuchara. Sí, ella era la idea que sea algo llamativo y que la gente se pueda preguntar, quiero entender qué pasa con esto. Quiero entenderlo. ¿Qué se viene ahora? Eso, porque claro, ahora bueno, el recorrido también con la novela. En 2017, ¿no? Ya. No vamos a escribir algo más. Bueno, la continuación. La continuación. Sigo trabajando en otro proyecto. Algo se desprende con la temática de uno de los capítulos que tiene que ver con todo el proceso de la dictadura que nosotros vivimos. Porque, bueno, en uno de los capítulos se narra una historia de esta madre, una historia de amor de esta madre con un personaje de ese proceso. Bien. Y hice mucha investigación para poder escribir ese capítulo, de hecho. Claro, es un trabajo de... Bueno, por eso Emanuel le llamó la atención, porque él vivió una historia de su tía. Ahí vamos, de una vida común. Ahí vamos. ¿Dónde conseguimos la novela? Eso, ¿dónde? Está en Cúspide, en todas las sucursales de Cúspide de Tucumán. También lo pueden comprar por la web. Y después, en 20 días más, también va a estar en otras provincias. Va a estar en otras librerías de otras provincias. Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Cava, La Plata, Mar del Plata, Salta, Neuquén, Rosario, Mendoza. Qué lindo. Sí, y Córdoba. Qué lindo. Vas a empezar a recorrer y a defender tu novela. Así que bueno. Éxitos. Te queríamos tener aquí Muchísimas gracias. una gran escritora tucumana, así que...